Tardes, estudiantes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Sus compañeros ya van a ir agregándose durante la hora que tengamos ya. Eh, el día de hoy vamos a continuar con la sesión 6 y es un tema de continuación de lo que vimos la clase pasada, que fue teoría de exponentes, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con la lectura, al igual que todas las sesiones. Esto es debido al proyecto que está desarrollándose en la institución educativa, como ya les había mencionado antes, con el fin de pues promover el hábito de lectura, ¿no? Y que ustedes puedan tener un mejor bagaje cultural en cuanto o como consecuencia de este. Eh, Voy a leer yo el título y el primer párrafo y luego le voy a pedir a ustedes, los presentes, que nos apoyen para la lectura. Eh, Carmen, ¿estás levantando la mano? No, ¿Quieres profesor. preguntar algo? Bueno, la lectura se titula Conservación y protección del medio ambiente, importancia y medidas. Entonces empieza la lectura diciendo, para empezar, debemos comprender el término medio ambiente como aquel espacio en el que el hombre se relaciona e interactúa con el medio, estando compuesto por tres ambientes: el físico o abiótico, el biológico o biótico y el socioeconómico o el de actividades humanas. ¿Sí? A ver, continúa por favor, Carmen. El cuidado del medio ambiente hace referencia a la conducta que mantienen todos los seres vivos, especialmente los seres humanos, para respetarlo, cuidarlo y protegerlo a fin de asegurar su conservación. Muy bien, continúa, Catherine. La importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia importancia del medio ambiente, ya que todos, pero- Está bien lo que has leído, está bien. ya que todos vivimos en él. Debemos tener en cuenta que cualquier factor que compone el medio ambiente es susceptible de sufrir cambios y a su vez repercutir en el resto, los cuales por desgracia, suelen darse con un resultado perjudicial. Por tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos para su cuidado y protección. Muy bien, continúa por favor, Alessandro. Sí, profe. Continúa. Ya donde dice la actualidad ese, Sí, ya en la actualidad los estudios y datos recogidos por la comunidad científica son una evidencia clara de deterioro que ha sufrido el medio ambiente, por lo que revertir esta situación se ha convertido en algo esencial. El primer paso es comprender y ser conscientes del problema. Una de las herramientas más útiles para crear conciencia consiste en la educación ambiental. Esta puede ser impartida a los más pequeños en los colegios y los mayores a través de los medios de comunicación a fin de involucrar a todos los seres humanos. muy bien, finaliza por favor, Stephanie. Ahora que ya sabemos por qué es importante cuidar el medio ambiente y la importancia de este para nosotros y el resto de seres vivos, podemos listar 4 aspectos que nos pueden dar la idea de cómo proteger el medio ambiente y conservarlo. Ahorro energético, ahorro de agua, uso mesurado de los recursos y reciclaje. Muy bien, gracias a los que han leído por su apoyo. Entonces, como siempre, pues vamos a resolver algunas
interrogantes con el fin de, pues, comprender mejor lo que hemos leído, ¿no? Porque a veces leemos por leer, entonces vamos a ver estas interrogantes. La primera pregunta nos dice, o bueno, no es pregunta, ¿no? Pero ubica los siguientes términos: construcción de viviendas, el clima y los animales, en correspondencia a con los tres ambientes. En el primer párrafo nosotros teníamos lo siguiente, ¿no? Decía que el medio ambiente está compuesto por tres ambientes: el físico o abiótico, el biológico o biótico y el socioeconómico de actividades humanas. Entonces, en base a esto, por ejemplo, la construcción de viviendas, ¿en qué ambiente se ubicará? Socioeconómico, creo. Socioeconómico. Muy bien, las actividades humanas, ¿no? Y ustedes pueden decir, pero profesor, ¿por qué las actividades humanas o algo como la construcción de viviendas puede afectar a la conservación del medio ambiente? Recuerden pues que donde vivimos ahora, nuestras casas, antes estaba lleno de árboles. Entonces, para construir una urbe, una ciudad, pues tenemos que talar árboles o modificar el ambiente. Y es por eso pues que se relaciona con eso, ¿no? El segundo dice el clima. ¿Cuál vendría a ser de los tres? ¿El físico, el biológico o socioeconómico? El ¿Cómo clima, dice, chicos. profe? El clima, ¿qué vendría a ser? ¿Físico, biológico o socioeconómico? El clima, recuerden que es temperatura, lluvia, sol, Biológico. mareas. Biológico. Biológico. ¿Biológico? ¿Seguros? ¿El clima tiene vida? Físico. Sería en este caso, ¿cuál sería? ¿Físico o biológico? Físico. Sería físico. Porque es un factor no vivo, ¿no? Pero que inclusive pues interviene. Por ejemplo, pues si hay un clima lluvioso va a beneficiar a la vida, como por ejemplo, digamos, las plantas, los animales y todo lo demás, ¿no? Por eso también que se debe cuidar estos factores que conservan el medio ambiente. Por ejemplo, si es que el clima se altera debido a alguna contaminación del aire o algo, pues los animales que antes vivían en una región y estaban acostumbrados al calor, de repente en esa región va a empezar a hacer frío y pues como no es su clima, les puede afectar, ¿no? Y finalmente los animales, pues que como ustedes ya pueden haberlo deducido, se encuentran en ¿cuál? Biológico. En el biológico. Muy bien. La segunda, bueno, no es interrogante tampoco, pero tenemos que desarrollarla, dice, escribe un ejemplo que demuestre la siguiente afirmación. Debemos tener en cuenta que cualquier factor que compone el medio ambiente es susceptible de sufrir cambios y a su vez repercutir en el resto. Entonces nosotros tenemos que dar un pequeño ejemplo que respalde esa afirmación que nos da el texto. Es decir, que una acción en una pequeña parte del medio ambiente afecta a todo lo que se encuentra, ya sea seres vivos, no vivos, o la actividad humana en esa región del medio ambiente. ¿Alguien podría darme un ejemplo? ¿No? ¿Podría repetir, profe? Los árboles, la vegetación. A ver, yo les doy un ejemplo mío. Imagínense que yo contamino un río, a ver, supongamos en la peca que yo contamino un río. Le tiro la basura a ese río y todo lo demás, ¿no? De las cosechas, pues todo lo desvío ahí y pues todos los químicos que yo le pongo a las plantas, a los diversos sembríos que yo tenga, se va al río, supongamos. Entonces, esto afecta al resto de seres vivos o no vivos que habitan en este medio. Por ejemplo, el agua es consumida por los animales, por las
plantas y también por los seres humanos. Entonces, nosotros al modificar esta parte, este factor del medio ambiente, hemos afectado a todos, ¿sí? Entonces, un ejemplo así parecido tienen que escribir acá, el cual implique que un pequeño cambio en algún factor que compone el medio ambiente va a afectar a todos los demás, ¿sí? ¿Alguien se anima a dar un ejemplo? Continuamos. Bueno, entonces, en esta segunda parte tienen que escribir eso, ¿no? Un ejemplo al igual que yo les he dado, ¿sí? Y el tercero me dice, si tú tomaras el rol de docente, ¿cuál crees que es la mejor forma de educar a los niños en el cuidado del medio ambiente? Esto tiene que ver, pues, con esta parte de acá, ¿no? Nos dice que el primer paso para conservar el medio ambiente, para protegerlo, es darnos cuenta de que lo estamos dañando. Porque si pues no nos damos cuenta, no somos conscientes de que lo estamos dañando o de que estamos actuando mal, vamos a continuar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, el primer paso dice que es siempre eso, ¿no? Y por lo tanto, pues, a los niños se les debe educar, dice, desde el colegio. Entonces, ahora, ustedes tienen que tomar el rol de docente, pensar como docentes y escribir una forma de cómo educar a los niños en el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que tienen que hacer en esto de acá. ¿Alguien se anima a darme algún ejemplo o una forma en que se puede educar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente? ¿Alguien? Haciendo que realicen maquetas, por ejemplo, tachos de basura, de llantas de moto. Por proyecto sería en este caso, ¿no? Muy bien, sería un buen ejemplo. Entonces ahí tendrías que escribirlo, ¿no? Bien, entonces está muy bien eso. Vamos a la siguiente parte que viene a ser la situación significativa. Me dice lo siguiente. La contaminación del aire generada por la quema de combustibles fósiles como carbón y petróleo causó al menos 8,7 millones de muertes a nivel global en 2018, según un nuevo estudio. En este caso, pues yo resalto el número, ¿no? Que es 8.700.000. Luego nos dice, el estudio permite entender mejor el impacto de las partículas que resultan de la quema de combustibles fósiles. Estas partículas tienen un diámetro inferior a 2,5 micrómetros. Y entre paréntesis también me da el número escrito, ¿verdad? Y es 0,0025 metros. Unas 30 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano. Esas son las partículas, o de este tamaño son las partículas tóxicas, pues que se liberan al aire cuando uno quema un combustible fósil como el petróleo. Entonces son 30 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello humano. Ustedes cojan un cabello de ustedes, vean qué tan pequeño es y pues imagínense eso, reducirlo 30 veces. Y ese es el tamaño de las partículas que ingresan a nuestro aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio, y por continuación, como lo vimos la clase pasada, hacia nuestra sangre. Finalmente nos dice, los números subrayados representan cantidades numéricas muy, muy grandes o muy, muy pequeñas, por lo cual al operar estos valores generan dificultades. La pregunta, al igual que la clase pasada, porque es una continuación de ella, ¿qué otra forma de representación podremos utilizar para facilitar el trabajo con estos números? Entonces el día de hoy vamos a culminar, por así decirlo, con esa parte de la clase pasada en la cual recordamos la teoría de exponentes que nos va a servir el día de hoy para entender un poco mejor lo que es la notación científica, ¿no? En los saberes previos les tengo dos preguntas y pues esperemos que puedan ayudarme con su opinión en este caso, para saber de qué forma o con qué conceptos vienen ustedes. La primera pregunta nos dice, ¿qué indica el exponente positivo de una base 10, por ejemplo, en 10 a la 9?
Recuerden que como el 9 no tiene signo, pues es positivo. ¿Qué indica el signo positivo, por ejemplo? Las veces que se le va a multiplicar a la base. Ya. A ver, vamos a escribirlo. Como en este caso es saberes previos, las veces que se multiplica la base. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué significa este 9 positivo en la base 10? Que se multiplica 9 veces el 10. Ya podemos aportarlo ahí a la base 10. Ya. Entonces, a ver, creo que todos tienen esta misma opinión. La siguiente pregunta, ¿qué indica el exponente entonces? Acá era positivo, en este caso negativo, de una base 10, por ejemplo, 10 a la menos 6. Acá no podemos decir, por ejemplo, que son las veces que se multiplica la base 10, porque pues no podemos multiplicarlo menos 6 veces. ¿Qué indicaría entonces este exponente negativo, chicos? Profe, que tenemos que convertirlo al menos en positivo. ¿De qué forma? No me acuerdo bien, pero creo que se pone pasa a dividir el menos Ya, 6. muy bien. Entonces podremos decir que lo que tú dices, pues sería a ver cómo lo vamos a expresar. El exponente menos 6 puede convertirse, ¿no?, en positivo cuando lo pasamos a dividir, ¿verdad? Algo así. Entonces son los saberes previos que ustedes tienen a partir de la clase anterior, ¿no? Vamos a ver el día de hoy qué tan ciertos son o hasta qué grado podemos mejorar esos conceptos que ustedes tienen. ¿Qué significado tiene el signo positivo en el exponente de una base 10 y qué significado tiene el exponente negativo de una base 10? ¿Sí? Muy bien, entonces, pues, eh, vamos a ver, antes de responder a estas preguntas de los saberes previos y resolver esas dudas que ustedes vienen, con la teoría. Vamos a recordar lo que es la notación científica. El año pasado yo les expliqué qué es la notación científica. Entonces, el día de hoy vamos a recordarlo. Nos dice que es un recurso matemático usado para simplificar cálculos y representar de forma concisa números muy grandes o también muy pequeños. Y al ser un recurso es como una herramienta, no es necesario, pero pues nos puede ayudar de alguna forma a operar a números muy grandes o números muy pequeños. La base o la notación científica normalmente se puede ver de esta forma, ¿no? Hay un número, ahora vamos a hacer la flecha, disculpen, un poquito más bonita, perdón, vamos a ponerle la parte de abajo, ¿ya? Existe un número, existe la base 10 y el exponente de esa base 10. Eso vendrían a ser como decirlo, exponente, los elementos de una notación científica, ¿sí? El número, la multiplicación por la base 10 y el exponente de la base 10. Sin embargo, estos elementos tienen que seguir un conjunto de características. Por ejemplo, el número obligatoriamente tiene que ser menor o igual a 1 y menor que 10. ¿Sí?
menor o igual a 1, perdón, mayor o igual a 1 y menor que 10, ¿sí? Es decir, puede ser 1 hasta pues, un poco menos que 10. Puede ser 9 y algo más, ¿ya? ¿Qué no puede ser? ¿Qué números no pueden ser, por ejemplo? No puede ser el 0,5, ¿ya? O no puede ser el 10 mismo. ¿Está bien? A ver, vamos a preguntarle a alguien. Antonella, ¿te encuentras? Dígame, profesor. Ya. Antonella, en este caso, el 9,8, ¿puede ser? ¿Puede ser el 9,8? Antonella. Bueno, no se encuentra entonces. A ver, Alessandro, ¿el 9,8 podría ser representado por el A? No, No, seguro. ¿El 9,8 es mayor que 10 o menor que 10? menor. Menor, entonces sí se puede encontrar, ¿no? Entonces todo número, en este caso real, ¿ya? Es un número, son números reales. A pertenece a los reales. Es decir, puede ser entero o también puede ser decimal, ¿sí? Vamos a escribirlo bonito por acá. A pertenece a los reales y el A tiene que ser mayor o igual a 1 y menor que 10. Vamos a verlo en los ejemplos, no se preocupen, ¿ya? Perdón, acá también puede ser positivo o negativo, ¿ya? La notación científica puede ser positivo o negativa. Ahora, esas son las condiciones que tiene que cumplir el número. Tiene que pertenecer a los reales y que tiene que ser menor que 10, pero mayor o igual a 1. Ahora, la base siempre tiene que ser 10. Esto es obligatorio. Pero el exponente, n, obligatoriamente tiene que ser entero. Es decir, no puede ser un número fraccionario, ni puede ser un número decimal. Por ejemplo, a ver, Carmen, si yo te dijera el -5, ¿puede ser un exponente de la notación científica? No, porque dijo que deben ser números enteros. Tienen que ser El número enteros. entero, recordemos que puede ser positivo Negativo. o negativo. El -5 es un número entero. No. Sí. Sí, No, es no un número es. entero. Sí, es un número entero. Recuerden en este caso, el n, el exponente, lo único que no puede ser es un número decimal, ¿sí? O una fracción que no se pueda reducir a un número entero, ¿ya? A ver, por ejemplo, el n puede ser 8 tercios. N puede ser 8 tercios. No. No puede ser 8 tercios. Pero el n podría ser menos 8 cuartos. Sí. ¿Por qué? Si es una fracción. Porque sí se puede reducir a un número entero. Excelente. Muy bien. Porque 8 entre 4 es igual a 2. Entonces el exponente n no sería menos 8 cuartos, sería menos 2. Entonces yo creo que ya con esos, pues entendimos las condiciones para que un número sea, o eh, una expresión sea notación científica. Vamos a poner dos ejemplitos por acá, ¿ya? Ustedes me van a decir si es o no es una notación científica. Por ejemplo, a ver, 2,85 por 10 a la quinta. Eso no es una notación científica.
¿Es una notación científica o no es? Chicos, eso no es. Pues caca. ¿Sí? Sí. Sí, en este caso, ¿no? Cumple con los requisitos. Este de acá es menor que 10, pero mayor o igual que 1. 4. Y el exponente es un número entero. Apague su Ay, porque micrófono, todavía no alumno. está. Muchas gracias. A ver, entonces, este sí es una notación científica. El siguiente caso, a ver, menos 22,3 por 10 a la menos 2. Eso no es una notación científica. No es. No es, ¿por qué? Porque es 22 y no tenía que pasarse de 10. Muy No bien, no tiene tiene que que pasarse ser de 10. de 10. Excelente. Entonces estamos. Creo que con esto ya ha quedado claro lo que es la notación científica, ¿ya? Ahora, hay algunos casos para escribir la notación científica. Hubo pequeños ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, en este caso me están pidiendo transformar los 4 números que ustedes están viendo en su pantalla a notación científica. Normalmente, recordemos, por favor, normalmente recordamos que un número puede ser representado por un número decimal agregándole la coma donde no existe. Por ejemplo, 5, que es un número entero, también puede ser representado por una notación decimal si yo le agrego la coma y el 0. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos un número, por ejemplo, el 50 o el 505, y no vemos la coma sí está ahí. Para todo número entero, la coma siempre está en la derecha. ¿Ya? Ahí se encuentra la coma. Esto hay que recordarlo, por favor, para los ejemplos que vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a ver. El primer ejemplo de acá nos dice transformar 5 millones en notación científica. Lo primero que yo tengo que hacer para transformar un número en notación científica es tomar los números diferentes de 0. Por ejemplo, ¿qué números diferentes de 0 hay acá? 5. 5. Entonces, eso es lo que yo voy a tomar primero. 5. A estos números lo voy a multiplicar por 10 para que tome la forma de esta parte de acá. ¿Sí? Un número menor que 10 y mayor o igual que 1, que es el 5, lo multiplico por 10. Ahora, ¿cómo yo voy a determinar cuál va a ser el exponente de ese número 10? Fácil. Yo voy a coger y ubicar la coma que tenga el número, o si no aparece, colocarle la coma y recorrer y contar cuántos espacios hay entre esa coma y el número que es mayor, perdón, sí, bueno, mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso, como el número que yo tengo, que es, perdón, a ver, mayor o igual que 10, perdón, mayor o igual que 1 y menor que 10 es 5, entonces yo voy a contar cuántos dígitos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como es un número grande, o como está yendo de la derecha hacia la izquierda, el exponente va a ser positivo. Y el exponente va a ser cuántos espacios ha recorrido. En este caso, 6. ¿Ya? A ver, vamos a repetir nuevamente para que no haya quedado duda. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer todo desde 0.
Lo primero que yo tengo que hacer es ubicar la coma decimal. De eso no hay duda. En este caso, no veo la coma decimal, pero yo recuerdo que si es que la coma decimal no se encuentra, yo puedo ubicarla al final de dicho número, a la parte derecha. Una vez que yo he ubicado esa coma decimal, yo voy a escribir el número que sea mayor o igual que 1, pero menor que 10, que en este caso es 5. Entonces, escribo el número, lo multiplico por la base 10, que siempre debe existir, y luego voy a contar cuántos dígitos o espacios hay entre la coma original y la coma que va a ser resultante del número mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como va de derecha a izquierda, o va a la izquierda, el número va a ser positivo y va a ser 6. Vamos a ver con los demás ejemplos para que esto quede un poco más claro, ¿ya? Ahora, el número mayor o igual a 1 y menor que 10, en el siguiente ejemplo, ¿cuánto sería? 8. 8. Muy bien. La coma original, como ustedes pueden estar viendo, se encuentra aquí. En este caso sí aparece porque es un número decimal. Ahora, ¿dónde ubicaría yo la otra coma? Hacia donde yo estaría yendo. La ubicaría aquí. No puedo ubicarla en este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de yo pasar esto para acá, esto vendría a ser 0,8. Y lo que yo quiero es que me quede un número mayor que 1, mayor o igual que 1, pero menor que 10. Entonces, la única forma de que este número de acá sea mayor o igual que 1, pero menor que 10, es que la coma se encuentre después del 8, ¿ya? Entonces, ahora a este 8, yo lo multiplico por la base 10 y voy a escribir el número de dígitos que hay entre esas dos comas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y como está yendo hacia la derecha, el 9 va a ser negativo, ¿ya? Recordemos, cuando va hacia la izquierda es positivo y cuando va hacia la derecha negativo. Los estoy escribiendo en este caso con diferente color a las comas para que ustedes se puedan dar cuenta, ¿sí? Para que ustedes, pues, noten esta diferencia, ¿ya? Entonces, a ver en el siguiente. Primero que todo, vamos a ubicar la coma original, por así decirlo. En este número, ¿dónde estaría la coma? ¿Dónde estaría la coma en este número de acá, chicos? Menos 487. No, pero la coma original, ¿dónde estaría? ¿Hay alguna coma aquí? ¿Alguna coma decimal? No. 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 ¿Y cuando no hay coma, dónde lo ubico? Al último. Al último. Muy bien. Aquí. Sí, ahí sería la coma original. Ahora, ¿cuál sería el número que viene a ser mayor o igual a 1, pero menor que 10? ¿Cuál creen que sería el número? ¿Nadie? 6. 6. 7. Estamos aquí en este... Perdón. Un momento, disculpen. Me colgó el mouse.
Un momento, por favor, chicos. No hay problema por acá. Ya, perdonen. A ver. Decía, esta es la coma original, ¿no? Que se ubica cuando no aparece. Ahora, para convertir este número de aquí, diferente de 0, en un número que esté entre 1 y 10, lo que yo tengo que hacer es escribir 487, pero si se dan cuenta, este número no se ubica entre 1 y 10. Entonces yo lo voy a convertir escribiendo la coma después del 4. Si ustedes se dan cuenta, el 4,87 sí es un número mayor o igual que 1, pero menor que 10. De esta forma, la coma que yo necesito para que este número sea mayor que 1 o igual que 1 y menor que 10, se va a ubicar después del 4. Entonces, yo cuento cuántos espacios hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, esto va a estar multiplicado por 10 a la 8. Y como va hacia la izquierda, va a ser signo positivo. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Hay dudas o se entendió, chicos? Por mi parte sí se entendió, profesor. Sí, profesor, sí lo Vamos, entendí. vamos con el siguiente entonces, ¿ya? El siguiente me dice 0,00000000505. Entonces, acá ya podemos ver que hay una coma. Entonces, señalamos la coma con rojo. Luego, vamos a ver de qué forma este número, 505, yo lo puedo transformar en un número entre 1 y 10. ¿De qué forma? ¿Dónde iría la coma? En el 5. Después de 5. Después del primer 5, ¿no? Ajá. Aquí. Entonces, eso yo lo traslado a este número de aquí. Y pues luego cuento cuántos espacios hay entre coma y coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, escribo el 9 y como está yendo hacia la derecha, va a ser negativo. ¿Ya? Esto pues lo tienen que hacer ustedes al inicio, como para acostumbrarse más que todo. No lo van a hacer siempre. Esto paso por paso va a llegar un momento en el que ustedes después de tanto practicar, pues ya no van a tener que hacer esto. Por ejemplo, a ver, si yo les dijera, a ver, vamos a poner un ejemplo ya que nos ha quedado espacio, ¿ya? Supongamos que yo les dijera 0,00859. Entonces, una forma fácil de hacerlo, sin tanto alboroto, sería escribir así. A ver, 8,59, para que en este caso sea mayor, igual a 1 y menor que 10. El 10 siempre está. Y pues decimos 1, 2 y 3. Como va hacia el otro lado, hacia la derecha, negativo. Entonces, cuando ustedes ya pues tengan práctica, ya no va a ser necesario que utilicen colores o que utilicen esta flechita de acá para que se den cuenta si es positivo o negativo. Pero todo es cuestión de práctica, chicos. ¿Está bien? Entonces, si es que pues tienen dudas, pueden hacérmelas en este momento, o si en caso no quieran hacerlas por vergüenza o por algo, pueden volver en este caso a ver la grabación cuando les comparte el día de hoy por la noche. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Vamos con algunos ejemplos que les he traído. El primer ejemplo me dice lo siguiente. Simplificar la siguiente expresión utilizando la notación científica. Me dan E 0,6 por 4,02 por 0,05 entre 40,2 por 0,2. Muy bien. Entonces tenemos 3 números decimales en la parte superior y 2 números en la parte inferior.
vamos a hacerlo por partes, ya que ustedes son principiantes en este aspecto, y los que ya han visto esto y lo hacen de forma rápida, pues hay que tratar de ser solidarios con sus demás compañeros. Por ejemplo, tenemos al 0,6. ¿Cómo lo transformamos a notación científica? Fácil. Primero, pues, decimos, el número acá, entre 1 y 10, tiene que ser 6 obligatoriamente. Luego esto lo multiplico por 10. Y digo entonces, la coma original se encuentra acá, y la coma necesaria para que sea un número entre 1 y 10 tendría que estar ubicado. A ver, vamos a escribirlo con otro color, ¿ya? Aquí. ¿Cuántos espacios hay entre 1 y 1? Entre una coma y la otra, un espacio. 1, Y como ha ido hacia la derecha la coma, va a ser negativo. negativo. Ujú. Otra forma de saber si va a ser negativo o positivo es muy fácil. Si es que el número es decimal o muy pequeño, 0, algo, el exponente siempre va a ser negativo. Para la notación científica. Y si es que el número es muy, muy grande, por ejemplo, 1.000.000, 100.000, el exponente siempre va a ser positivo. ¿Ya? Eso pueden tenerlo como una forma práctica de analizar el signo. Entonces, ya tenemos el primer número. Vamos con los siguientes. A ver, para que se nos haga un poco más fácil y que continuemos con lo anterior, vamos a escribir a esto con un color, a ver, morado. 0,6. Dijimos, la coma original se encuentra aquí. La coma debería estar aquí en el 6, hay un espacio y por lo tanto sería 6 por 10 a la menos 1. ¿Ya? Vamos a trabajar con colores para que pues ustedes no se pierdan. El siguiente número es 4,02. En este caso, si ustedes se dan cuenta, este número, ¿es necesario pasar la notación científica? Chicos, ¿es necesario pasar este número a notación científica? No, ¿Por qué no? Alguien que me diga por qué no. Está bien la respuesta, ¿no? Ya no debemos pasarlo. ¿Pero por qué creen? Ya tiene coma. Todos tienen coma, Que el pero algo en número ya especial tiene este número. es que ya está entre lo que debería ser igual a Muy uno bien, y menor a... muy bien. Este número, como su compañera dice, ya está entre 1 y 10. Por lo tanto, ya está en notación científica. ¿Sí? Si nosotros podemos hacer alguna agregación, alguna adición, lo podemos hacer por 10 a la 0. ¿Sí? Porque 10 a la 0, recuerden, por teoría exponentes es 1 y no afecta en nada. Pero para evitar hacer mucho trabajo, ahí lo dejamos. Ya, este número ya está en notación científica. El siguiente número, 0,05, lo transformamos a notación científica. Decimos, la coma decimal está acá. La coma debería estar aquí después del 5 para que este sea mayor que 1 y menor que 10. Lo multiplicamos por su base y contamos 2. Como va hacia a la derecha, es negativo. ¿Sí? Entonces, el siguiente número vendría a ser 40,2. La coma original está aquí, pero no debería estar ahí. La coma original, para que este sea un número entre 1 y 10, debería estar después del 4. ¿Cuántos números hay? 1. Entonces, esto tendría que ser 4,02 por 10 a la 1. Y como está yendo hacia la derecha, es positivo. ¿Sí? Y finalmente, pues tenemos al número 0,2. Y en este caso, como ustedes pueden darse cuenta, la coma original se encuentra aquí, pero no debería estar ahí. Al igual que en el 0,6, debería estar acá. Hay un espacio. Entonces el número que está entre 1 y 10 es 2. Lo multiplico por la base 10, que siempre es, y a esto le agrego el número 1, negativo, porque está yendo hacia la derecha. Una vez que tengo representación de notación científica,
puedo operar? A ver, vamos a ver. En vez del 0,6, digo 6 por 10 a la menos 1. El 4,02 está bien. Luego digo, en vez del 0,05, digo 5 por 10 a la menos 2. Abajo dice 4,02 por 10 a la 1. Y luego multiplicado 2 por 10 a la menos 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, antes de hacer cualquier cosa, voy a simplificar valores que hayan iguales arriba y abajo. Por ejemplo, el 4,02 se va con el de abajo. En la parte de arriba hay 10 a la menos 1, en la parte de abajo también hay 10 a la menos 1. De tal forma que me queda pues 6 por 5 entre 2, y también me quedan bases como 10 a la menos 2 y 10 a la 1. En estos casos es mejor ordenarlos. Vamos a separar las bases 10 de los números que no sean 10. En este caso, pues me queda 6 por 5 entre 2, como ya decía, y por otro lado me quedan las bases 10 a la menos 2 en la parte de arriba y 10 a la 1 en la parte de abajo. De esta forma me hace un poco más sencillo, ¿ya? Ahora decimos 6 entre 2, 3. 3 por 5, pues me quedaría igual a 15. Y esto tengo que multiplicarlo por lo que quede de esto de acá. Esto de aquí es teoría de exponentes. Bases iguales en una división. ¿Qué ocurre en bases iguales en una división? Lo vimos la semana anterior. ¿Qué hacemos cuando tenemos dos bases iguales en una división? Escribe la ¿Qué misma pasa con los base. exponentes? Escribimos la misma base y los exponentes Se restan. se restan. Menos 2, menos 1. Por lo tanto, quedaría 15 por 10 a la menos 3. Esa vendría a ser, en este caso, pues, la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué me piden simplificar la siguiente expresión utilizando notación científica? Si me pidieran, en este caso, expresar el resultado en notación científica, lo que tendría que hacer es escribir este 15 en notación científica y luego multiplicarlo por el 10 a la menos 3 el resultado. Pero como solo me están pidiendo utilizar la notación científica para resolverlo, pues la respuesta está ahí. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Podría ¿Alguna duda explicar o otra alguna vez? pregunta? Alessandro, dime. ¿Podría explicar otra vez? Es que vino una señora buscando a mi mamá y no pude verlo. ¿Todo? Bueno, vamos a resumirlo, ¿ya? Lo primero que tengo que hacer, como me piden utilizar la notación científica, lo primero que tengo que hacer es transformar cada uno de los números a notación científica. ¿Sí? Esto lo hemos visto en el apartado anterior, cómo transformar esos números. Ahora, le hemos transformado cada uno de esos números. 0,6 sería 6 por 10 a la menos 1. 4,02 no lo transformo, porque ya es un número entre 1 y 10. El 0,05 es 5 por 10 a la menos 2. El 40,2 es 4,02 por 10 a la 1. Y el 0,2 sería 2 por 10 a la menos 1. Una vez que tengo esos valores, los reemplazo en la, por así decirlo, expresión original. En vez de, pues, 0,6, pongo 6 por 10 a la menos 1 y así con todos. Antes de efectuar, operar cualquier cosa, simplifico los que son iguales. Tenemos arriba 10 a la menos 1 y abajo 10 a la menos 1, los tacho. Tenemos arriba 4,02 y abajo 4,02, también los tacho. Entonces, luego separo para una mejor operación los números que son 10 y los números que no son 10. Entonces, en la parte de arriba me queda 6 por 5 y en la parte de abajo me queda 2. Entonces los agrupo en un lado. Y en la otra parte, en la parte de arriba me queda el 10 a la menos 2 y en la parte de abajo me queda el 10 a la menos 1. Por lo tanto, también los agrupo en otro lado. Entonces, de la primera expresión, 6 por 5, 30, entre 2, 15.
En la siguiente expresión, 10 a la menos 2 entre 10 a la 1, utilizo mi teoría de exponentes. Bases iguales, los exponentes se van a restar. Por lo tanto, pues, me quedaría 10 a la menos 2 menos 1, que sería 10 menos 3. Y de esta forma efectúo, ¿ya? Esto les va a servir más o menos para que sepan cómo interactuar con el problema que les he puesto en el reto. Lo siguiente que me dice acá, la distancia del planeta Tierra al Sol es aproximadamente 150.000 millones de metros. Si una sonda espacial realiza un recorrido de ida y vuelta desde la Tierra al Sol, ¿qué espacio aproximadamente habrá recorrido? Lo primero que tenemos que hacer, como ya les había dicho antes, es pues señalar los datos, ¿no? Distancia aproximada, tanto. Y lo que me está pidiendo es cuánto espacio habrá recorrido la sonda. Otro dato que me da el problema es que la sonda es un recorrido de ida y vuelta. ¿Qué significa que sea un recorrido de ida y vuelta, chicos? ¿Mm? ¿Qué significa que sea un recorrido de ida y vuelta? Que viene y va. Ya, y por lo tanto, ¿qué pasa con la distancia? Se duplica. Excelente. La distancia se duplica, porque en este caso, pues, de ida hace 150.000 millones y de regreso hace 150.000 millones, entonces la distancia que recorre la sonda es como decir 2 por 150.000 millones. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Como ustedes pueden notar, pues es una cantidad bastante difícil de representar. Y es ahí donde nace la necesidad de simplificar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar esto de acá a notación científica. ¿Sí? Entonces, ubicamos la coma original, como acá no existe la coma, no hay coma, entonces la coma estaría al final del número. Luego, pues vamos a decir la coma para que este número de acá sea entre 1 y 5, perdón, entre 1 y 10, debería estar ubicado después del 1. Es decir, quedaría 1,5. Por lo tanto, yo voy a contar cuántos números o cuántos dígitos hay entre la coma roja o la coma original y la coma en donde debería estar para que sea un número entre 1 y 10. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. El 2, como no lo he tocado, queda igual. Y el número expresado en notación científica sería 1,5 por 10 a la 11, si no mal recuerdo. ¿Ya? Y como ha sido el sentido hacia la izquierda, es positivo, o nuevamente pueden verlo como que es desde un número muy, muy grande, o un número grande a un número pequeño, es positivo el signo del exponente. Una vez que tengo esto, pues lo que voy a hacer es multiplicar los números que son diferentes de 10, que tenemos 2 por 1,5, ¿cuánto sería? 3, ¿verdad? Y el 10 que no lo he efectuado. Entonces, la distancia que recorre la sonda sería 3 por 10 a la 11. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que ha surgido? ¿Se entendió o no se entendió? A ver, en un resumen, me dice que la distancia Tierra-Sol es de 150.000 millones, pero una sonda va y viene. Como dijo su compañera, entonces la distancia se duplica, porque son 150.000 millones de ida y 150.000 millones de regreso. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 2. Y eso es lo que he hecho yo. Sin embargo, en esta parte de acá, pues hacer un número demasiado grande, me conviene transformarlo a notación científica. ¿Y cómo lo transformo a notación científica? Pues, como ya lo hemos explicado, todos estos 150.000 millones se representa por 1,5 por 10 a la 11. Una vez que tengo eso ya,
opero los números distintos de 10, 2 por 1,5, que vendría a ser 3, y este 3 que multiplica a la base 10, y ya no lo voy a operar, es 10 a la 11, y esa vendría a ser la respuesta. ¿Ya? De esa forma resolvemos los ejercicios. El siguiente ejercicio, el ejemplo 3, me dice, la longitud de un virus es de 0,008 metros, perdón. Si un virus tuviera una forma circular, ¿cuál sería su radio? Lo que me está dando como dato aquí es la longitud de un virus, ¿sí? Además, que tiene forma circular. Supongamos que tiene forma circular y me está pidiendo el radio. Vamos a recordar un poquito de geometría. Si eso fuera un círculo, ¿no? La longitud viene a ser esto y el radio vendría a ser la mitad de la longitud, ¿sí? Entonces, con ese magnífico círculo que he trazado, ¿qué debo hacer en este caso para encontrar el radio del virus? ¿Qué debo hacer? ¿Qué operación? Dividir. Dividir, muy bien. Voy a dividir 0,000008 entre 2. Porque como dije, pues el radio, en este caso, es la mitad de la longitud. ¿Ya? Eso es por geometría básica. Muy bien, entonces como es un número grande aproximadamente, lo primero que tengo que hacer es transformarlo en notación científica. Entonces yo puedo decir, la coma original se encuentra aquí, la coma normal para la notación científica debería estar después del 8, con el objetivo de que este número sea entre 1 y 10, entonces decimos 8 por 10, a ver, decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y como ha ido hacia la derecha, es negativo. O también podemos decir, como este es un número muy, muy pequeño, entonces el exponente va a ser negativo. Una vez hecho eso, yo digo, todo esto tiene que estar dividido entre 2. Ahora, esto vamos a dividir en 2 partes. Las partes que no sean 10 y las partes que sí sean 10. 8 entre 2, como no son 10, los puedo operar. 4 y el 10, la base 10, queda igual. Siempre se va a seguir ese patrón. Lo transformo a notación científica, el número grande o el pequeño, separo los números que no sean 10 en un lado y los números que sean 10 en otro lado, opero los números que no sean 10, aplico teoría de exponentes a los que son 10 y luego doy la respuesta. Entonces el radio del virus, en este caso va a ser pues 4 por 10 a la menos 7 metros. Y eso es lo que me está dando las unidades. ¿Alguna pregunta? ¿O continuamos? ¿Nada? Muy bien. Antes de explicarles este de acá, este problema de acá, voy a explicarles el reto, ¿ya? El reto nos dice, expresa las siguientes cantidades utilizando notación científica. Ustedes tienen 4 cantidades, las cuales, utilizando lo que hemos aprendido el día de hoy, tienen que expresarlos en notación científica. Y finalmente les dejo un ejemplo. Dice, la longitud de onda de la luz determina el color de la misma. Por ejemplo, la onda de luz amarilla tiene una longitud de 4.350 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Qué distancia le corresponde a 2 por 10 a la 10 ondas? Entonces, en este ejercicio, ¿qué creen que tienen que hacer para encontrar cuánto mide 2 por 10 a la 10 ondas? ¿Qué operación voy a utilizar? ¿Alguno? ¿Algún voluntario? ¿Qué operación tengo que utilizar? Miren, me dice que una onda mide esto. Ah, cierto, chicos. Antes de que se vayan, por favor, dejen su asistencia, su nombre en el chat, por favor. Antes de que se vayan, ¿sí?
Ahora, continuamos. Dice, una onda tiene 4.350 por 10 a la menos 8 centímetros. Me están pidiendo la longitud de 2 por 10 a la 10 ondas. Es como si me dijeran, a ver, el piso de una casa tiene 3 metros de altura. 5 pisos, ¿cuántos metros serían? En 5 pisos, ¿cuántos metros de altura habría? 10. A ver, cada piso tiene 3 metros. En 5 15. pisos, ¿cuántos metros habrá? 15. 15. ¿Qué operación he utilizado? A multiplicar. Multiplicación. Multiplicación, muy bien, no tengo vergüenza, díganlo. Entonces, una onda me dice que tiene 4.350 por 10 a la menos 8 centímetros. ¿Cuánto medirá 2 por 10 a la 10 ondas? ¿Qué tienen que hacer entonces para cumplir el reto? Multiplicar. Multiplicar. ¿Qué van a multiplicar? 2 por 10 elevado a la 10. Por Por 4.350 por... excelente. Ya, Elevado. muy bien, así tienen que hacerlo, ¿ya? Ese sería el reto, chicos. Entonces, pueden irse a su siguiente clase. Yo voy a terminar de grabar este último ejercicio y ustedes pueden verlo en la grabación que los voy a enviar hoy día en la noche, ¿ya? Cuídense mucho, ha sido un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Si tienen dudas, por favor, hagan a través del WhatsApp. Además, que no se olviden que recibo sesiones del 1 a 4 hasta este fin de semana nada más. Pasado este fin de semana ya no recibo sesiones de 1 al 4. ¿Ya? Cuídense mucho. Chao, profe. Ya, profesor. Chao. Asistan puntualmente a su siguiente clase, por favor. Chao, Ya, profesor. profesor. Cuídense mucho. Chao. No se olviden de dejar su asistencia, por favor. Que yo los reviso ahí la asistencia. Muy bien, entonces, para aquellos que están viendo la grabación, vamos a resolver el último ejemplo debido pues a que ustedes tienen clase después de esto, ya son 4:30, entonces para que ustedes puedan observarlo, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, la velocidad de la luz recorre 300.000 o 300 millones de metros en un segundo. Este es un dato importante. 300 millones de metros en un segundo. Además me dice que el Sol se encuentra a 150.000 millones de metros de la Tierra. Si el Sol desapareciera instantáneamente, o sea, en un momento u otro dejara de existir, desapareciera, no que lo empujaran a otro lado, sino que desaparece. ¿Durante cuántos minutos aún después de su desaparición continuaríamos observando su luz desde la Tierra? Lo que pasa en este caso, pues, es que estábamos tan lejos de la Tierra al Sol que la luz demora un tiempo para llegar a la Tierra desde el Sol. Es por eso que si el Sol, en este caso, desaparece, aún habrían eh, ondas de luz viajando a la Tierra. Y durante un tiempo, pues podríamos aún seguir viendo esas ondas. Es algo parecido a lo que voy a ponerles acá. Por ejemplo, el Sol está aquí y la Tierra puede estar por acá, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, el Sol emite ondas de luz hacia la Tierra. Y bueno, estas ondas demoran un tiempo determinado, que no sabemos, ¿sí? Entonces, si el Sol desapareciese, o sea, si no hubiera Sol, en un momento determinado el Sol desaparece, todavía hay ondas que siguen viajando a la Tierra, ¿no? Que siguen viajando a la Tierra. Entonces, lo que me está preguntando en este caso, ¿cuánto tiempo aún tendríamos de luz
O sea, en cuánto tiempo, desde el momento desde que se aparece, se acabarían todas las ondas, o todas las ondas que salieron del Sol llegarían a la Tierra. Eso es lo que me está preguntando, ¿ya? A ver, vamos a subrayar lo que nos está pidiendo con rojo. ¿Cuántos minutos? Aún después, continuaríamos observando su luz. Eso es lo que nos está preguntando. Entonces, la pregunta es sencilla y podemos enfocarla de la siguiente forma. ¿Cuánto tiempo demoran las partículas de luz del Sol en llegar a la Tierra? ¿Sí? Entonces, podemos hacer una regla de 3. Decimos, la luz viaja 300 millones de metros en un segundo. Acá es distancia, aquí es tiempo. 300 millones de metros, a ver, en un segundo. Por lo tanto, yo necesito saber, en este caso, cuánto va a demorarse en recorrer 150.000 millones. Por regla de 3, mientras más distancia, más tiempo va a demorar. Por lo tanto, pues decimos en este caso que es directa la regla de 3 y aplicamos la multiplicación en aspa. Muy bien, entonces decimos 300 millones por X es igual a 1 a un segundo por 150.000 millones. Pues que en este caso vamos a decir de esta forma, ¿no? Ya. Una de las cosas para evitar también utilizar la notación científica, podemos hacer eliminando ceros. Por ejemplo, acá hay un 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en el otro lado también podemos eliminar 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Una vez hecho eso, como el 3 que me queda en la parte izquierda está, en este caso, multiplicando, puede pasar al otro lado a dividir. Muy bien, entonces decimos 1500 entre 3, decimos esto es igual a 500. ¿Sí? Pero esto está en segundos. Lo que tenemos que hacer en este caso, pues es dividirlo entre 60 para transformarlo a minutos, que es lo que nos está pidiendo. Si nosotros lo transformamos a minutos, esto va a ser aproximadamente a 8 minutos. Ustedes sacan su calculadora. Ustedes pueden darse cuenta, pues no hemos utilizado en este caso la notación científica, pero sí se puede utilizar. Por ejemplo, nosotros utilizamos 3 millones o 300 millones, podemos representarlo por 3 por 10 a la 2, 6, 8 sería, 10, 8, ¿verdad? Y el otro sería, de igual forma, 1,5 por 10 a ver, sería 9, 11. Entonces, podemos utilizar también la notación científica para representar estos números. Sin embargo, también a veces es posible, en vez de utilizar la notación científica, simplificar ceros y de esta forma podemos también aplicarlo. Entonces, eso vendría a ser el cuarto ejemplo, en el cual se puede utilizar tanto notación científica como no, pero en base el trabajo es con números muy, muy grandes o muy, muy pequeños. Entonces, esa vendría a ser la clase del día de hoy, estudiantes. Esta parte la están viendo ya grabada, entonces espero que haya sido de utilidad. Que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente semana.